Buenas noches, nuevamente desde mi canal de YouTube, José Cerrarte. Nos toca la Misná número 4. Yosef ben Aser de Seradat y Yosef ben Yohanan de Jerusalén recibieron la tradición de los anteriores. ¿Quiénes son los anteriores? Venimos con una cadena interrumpida. Estos recibieron la tradición de Yosef el Justo. Y Yosef ben Eser solía decir: haz tu casa un lugar de reunión para los sabios. Empólvate con el polvo de sus pies y bebe ávidamente sus palabras. Con los discípulos y sucesores de Antogo de Sogo, Yosef ben Ensre y Seraat, de la ciudad de la tribu de Manashe, no lejos del discípulos. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 11:26 y Crónicas 2:4-17. Y Yosef ben Yohanan de Jerusalén comienza una nueva era de historia judía, tanto política como en lo religioso. Los helenistas, imitadores de los griegos, llevaron a nuestros padres al borde del abismo. Pero los dos sabios que acabamos de nombrar vivieron lo bastante para poder asistir a la heroica insurrección de los macabeos. El propio Yosef ben Ensre ganó la corona de los mártires en el curso de aquellos combates. En efecto, mientras Yehudá el macabeo se defendía valientemente contra los sirios, un sumo sacerdote apóstata, el helenista Giaquín Alquinos, en griego sobrino del Yosef ben Yoense, mandó a martirizar a su tío, sometiéndole al suplicio del prono. Eso lo encontramos en el Midrash Rabbah Bereshit capítulo 65. El sobrino no fue el único en renegar de la enseñanza de aquellos santos varones. El hijo de este, otro tanto, en el Midrash octava selección del Tratado BB 133b, está dicho que un padre pudo desheredar a sus hijos, pero que semejante disposición no goza de aprobación de los rabinos. Como ilustrado está el tema del Talmud, cuenta que el hijo de Josefo, entre Josefo, el historiador judío, entre José y Josefo no hay diferencia, simplemente es un diminutivo del segundo. Y dice el rabí Shimon ben Sanach Durán, usa también en la Misná la variante Josefo en lugar de José en 2 ocasiones. Ben Yosre no se había portado como debía y que por este motivo, su padre le había legado su fortuna, una medida de moneda de oro. El Santo Templo, al Santo Templo, comprar con Tasafot. Más adelante, el hijo de Josefo se casó y vivió piadosamente. Un día, en un pescado que acababa de comprar, encontró una perla de gran valor, tal y como la necesitaba el sumo sacerdote para el efod. La valoraron en 13 medidas de moneda de oro, pero el tesoro del templo solo tenía 6 medidas. El afortunado beneficiario del hallazgo se conformó con ella y consagró el resto al santuario. Y los administradores escribieron en el libro del Santo Templo: Josefo ben Yosre hizo ganar al templo una
pero su hijo le hizo ganar 6. Este relato nos muestra que la vida de aquel insigne y piadoso varón tuvo muchas peripecias. La discusión es libre en el judaísmo. No, cuando se dice discusión, no quiere decir que nosotros vamos a negar un mandamiento ante otra persona. El mandamiento jamás va a tener una, ¿cómo se le llama eso? No puede haber los mandamientos siempre concuerdan. Si alguien viene a decir que un mandamiento no es mandado por Hashem, y lo leímos en otra misma anterior, ese no tiene parte en el mundo venidero. Los mandamientos no tienen por qué ser discutidos. ¿Por qué? Porque es un mandato divino. Y jamás alguien puede ir en contra del mandato divino. También en el ámbito religioso, aquella época asistió al advenimiento de una nueva era. Hasta entonces siempre había habido un gran hombre a la cabeza de los sabios de Israel. Un hombre cuyas máximas no podían ser discutidas, que no admitían la expresión de opiniones divergentes. A Moshe le había sucedido Yehoshua, y después los jueces a la cabeza de la nación. Tras ellos vinieron los profetas. Después del exilio babilonio la incumbió Esdras la responsabilidad del mandato espiritual de Israel. Le siguieron Shimón el justo y más tarde Anteojos de Sojo. Pero con los dos, Yosef el justo, más tarde pero los dos, Yosef, comenzó un nuevo periodo, en el que fueron dos, no solo uno, tan eminente el uno como el otro, los que presidieron a los destinos del pueblo de Israel e impartieron enseñanzas de los más altos niveles. Los dos, Yosef, que le sucedieron fueron llamados parejas. Uno de ellos era Nasir, el príncipe, y el otro era Ad-Bendim, que quiere decir presidente del Gran Beidín, que estaba compuesto por 71 miembros que se reunía en el vestíbulo enlosado del Santo Templo. Existen grandes posibilidades de que Yosef ben Ezra asumiera aún ambas funciones durante su juventud, de que solo en sus años de vejez las compartiera con Yosef ben Yohanan, quien obtuvo los mismos poderes solamente al final de sus días. Cuando las facultades del primer decayeron, Yosef ben Yohanan pudo formular oposiciones opuestas. Esta cita alude a la del Simejaj, todo el que se dispone a hacer un sacrificio. Antes de proceder a la obligación, tenía que apoyarse en ambas manos con todas sus fuerzas sobre la víctima. La cuestión era determinar si dicha acción estaba también permitida en los días de fiesta, y fue la causa de la primera controversia que se suscitó en Israel. Yosef ben Ezra enseñaba que estaba prohibido, mientras que Yosef ben Yohanan, por el contrario, la consideraba necesaria. Pero ninguno de los dos decía el sacrificio no, porque el sacrificio es el mandamiento. Lo otro ya es una costumbre, una minjá, como se dice en el pueblo de Israel. Una costumbre y un mandamiento son cosas bien distintas. Según él, la prohibición no pasaba de ser una prescripción rabínica, ya que el acto de apoyarse en un animal no es un trabajo prohibido en la Torá. En ningún momento la Torá nos dice, y no vayas a echarle fuerza al animalito. Según el Tratado Terumá 16a, esta polémica se prolongó a través de las generaciones siguientes,
hasta que llegaron a Gilel y Shammai. Estos tuvieron 3 temas de discrepancia, 4 inclusive según el Tratado de Jerusalén, y a partir de entonces los puntos de desacuerdo se multiplicaron. Sin embargo, los desacuerdos nunca giraron en torno al fundamento de la Torá, es lo que les digo, nunca giraron a un mandamiento, sino que la forma de cómo se cumple un mandamiento. Ni tampoco en los principios mismos de los mandamientos. Tenía que ver solo con los detalles de la aplicación del mandamiento. Ningún maestro enseñó nunca que estuviera permitido trabajar en Shabbat, por decirles algo, comer la carne de un animal impuro, adorar a un ídolo. Gracias a su metodología reaccional, el estudio talmúdico halló un terreno favorable en las notables actitudes intelectuales de los sabios, lejos de ser menorización pasiva, se convirtió en una actividad dinámica y constructiva para el pueblo de Israel. Así lo entienden la máxima de las 17 Misná del 5º capítulo de nuestro tratado. Dice, cualquier divergencia que se presenta a nuestra mente con una intención pura de servir al propósito de conservar la Torá, esta utilidad tuvo el desacuerdo entre Gilel y Shammai y sus discípulos, pues la discusión entre individuos de opiniones diferentes tenía como única meta sacar a la luz la verdad, no de apacar el judaísmo. En cuanto a la 4ª Misná, nos queda por explicar una expresión contenida en la introducción. Yosef ben Yoser de Seredá y Yosef ben Jonatán de Jerusalén recibieron la tradición de los anteriores. De los anteriores no está muy claro en la Misná. En la anterior Misná se alude únicamente que Antíoco de Sogo, como principal pilar de la tradición. Cierto es que existe otra versión, Minú de él en lugar de ellos. El Rabí Shimon ben Senach Durán esta variante es la verdadera. El único problema, a su parecer, es poder probarlo. Pero el caso es que no existe ninguna prueba de ello, y nosotros nos inclinamos a pesar de que se trata más bien de una corrección muy antigua, obra de copiste para el vocablo. Resulta incomprensible, por lo tanto, hemos de encontrarle un sentido a la versión antigua. Algunos comentaristas adoptan una explicación fácil. Según ellos, se refiere a Antígonos y sus colegas, quienes han de decir verdad no están nombrados en la Misná anterior. En efecto, resulta poco probable de que los dos Yosef hayan heredado sus conocimientos de la ley sola y únicamente del propio Antígono. El Rabí Ishmael de Osega, autor del Midrash Ishmael, nos proporciona otra solución. Simón el Justo nos ha indicado cuáles son los pilares que sostienen al mundo: la ciencia divina, el culto y la beneficencia. Cada uno de sus 3 sucesores se especializó en una de estas materias. Antígono se dedicaba a enseñar cómo se debe proceder al culto. Cuando nos dicen, no seas como los criados que sirvieron al amo para obtener un salario, Yosef ben Ensre nos indica cuál es la mejor manera de adquirir el conocimiento de la Torá. Y nos dice,
Haz de tu casa un lugar de reunión para los sabios. Empólvate con el polvo de sus pies y bebe aviamente sus palabras. Por fin Yosef Ben Yohanan nos enseña cómo practicar la caridad, exhortarnos de manera siguiente: abres tus puertas de par en par para que los necesitados sean los amigos de tu casa, los necesitados de Torah. Así pues, si los dos, Yosef, predicaban ambos y ciertos principios emulados por Antígonos como Simón el Justo, es que también este último fue maestro suyo, con lo que queda aclarado el plural. Examinemos pues de más cerca la enseñanza de Yosef Ben Yoezer. Tres cualidades son indispensables para estudiar la Torá en profundidad: el celo, la humildad y la sed de saber. Dios en su gran bondad nos ha concebido la gracia de su Torá, que es un bien inestimable, aunque solo se convierte verdaderamente en nuestro bien cuando nos inclinamos ante ella con el infinito respeto. El estudio de la ley hemos de empezarlo desde la niñez y seguir practicándolo sin cesar hasta nuestros últimos soplos de vida. Pero por eso el rabí Josué enseña: haz de tu casa un centro de reunión para los sabios. ¿Cómo podemos traer a los sabios de Israel a la casa donde nosotros habitamos hoy en día, si ellos ya dejaron de existir en este mundo? Acá los podemos traer, en estos libros de enseñanza. Aquí es donde los sabios vienen a nuestra casa y nosotros hacemos de los sabios la habitación de ellos. Con cada libro que traemos a nuestra casa, traemos el pensar de aquel sabio a nuestra casa para que reine sobre nuestra casa y nos enseñe las palabras de la Torá. Aunque hayan pasado la edad de ir a la escuela, no te hayas convertido en un hombre con un gran cargo eminente. Procura siempre acrecentar tus conocimientos, alternando con los sabios. Procura que tu casa sea para ellos un centro de reunión, pues solo frecuentándolos te sentirás con ánimos para adentrarte siempre más en el saber. Gracias al intercambio de ideas, tu inteligencia se abrirá y se desarrollará con el manantial que nace con poca fuerza y crece hasta convertirse en un río caudaloso, merced a los mundos afluentes que sucesivamente vierten en sus aguas. Para los que no tengan la suerte de acoger a los sabios en su propia casa, he aquí otra interpretación de enseñanza de Yosef Ben Yoezer: que el centro de reunión de los sabios sea tu casa, es decir, considera el Beit Midrash como tu propia casa, la casa de estudio que sea tu propia casa. Cuando ustedes me abren el portal en este canal para escucharme, ustedes no me abren las puertas a mí, le abren las puertas a los sabios de este libro del Pirkei Avot para que entren a hacer de su casa, y debe ser estudiada la Torá, es prioritario. Si bien el celo debe ser durante toda la vida, la condición fundamental de adquirir algún saber, la humildad es casi tan importante.
La humanidad fue lo que convirtió a Moshe en el primer maestro de Israel. El hombre orgulloso e ingreído jamás será capaz de estudiar correctamente. Por eso Yosef nos recomienda: empólvate con el polvo de tus pies, lo que significa siéntate a sus pies. Reconoce su superioridad y no digas: ¿acaso puede éste enseñarme algo? Yo sé más que ellos. Aunque tú seas el dueño de la casa, los sabios, los huéspedes a los que tú agasajas y que te necesitan, acércate a ellos con humildad, pues son tus superiores, aunque no lo quieran. Para aquellos a quienes su situación no les permite recibir a los sabios en su propia morada, proponemos otra interpretación de las palabras de Yosef Joenser, como ya lo hemos sugerido anteriormente. Decíamos, pues, que dichas palabras podrían significar: considera el centro de estudio, el lugar donde se reúnen los sabios, como tu propia casa. En este caso, podemos entender de la manera siguiente: si por el motivo de que sean los sabios abandonan la ciudad donde tú vives, si van de Jerusalén a Usha, o de Usha a Yamina, y a Yamina a Tiberes, entonces ve tras ellos y no te preocupes por el polvo de sus pasos que levanten. La tercera cualidad, indispensablemente para el estudio de la Torá, es la sed por el saber, la que no puede ser saciada, y bebe sus palabras con avidez. Los padres del Rabí Natán nos citan como ejemplo al Rabí Akiva, hijo de un pagano convertido al judaísmo. Fue un pastor ignorante hasta la edad de 40 años. Entonces la sed de saber se despertó en él, aunque era pobre y tenía que mantener a su mujer y a sus hijos, aunque con la leña que vendía apenas si conseguía alimentarlos. Se dedicó al estudio de la Torá. Estudió sin descanso, con curiosidad, y aprendió todo lo que era posible conocer. Al principio la ley de Dios fue para él como un duro peñasco, pero no retrocedió, sino que abordó con su aguda inteligencia hasta que consiguió superar todas las dificultades, como en el caso de Moshe, quien hizo brotar el agua de la roca. La ley divina llegó a ser para Akiva un manantial refrescante donde pudo calmar su implacable sed. Y Dios le bendijo concediéndole bienes terrenales. Su mesa cedía bajo el peso del oro y de la plata. Y su esposa, que por amor había compartido antaño con él en la pobreza, incluso la miseria, pudo ataviarse con una diadema de gran valor. En verdad no fue el comercio de la leña que le permitió a Akiva adquirir semejante fortuna. Este solo se le debió a la benevolencia divina, que es poseedora de todas las riquezas y las despensas como ella quiere. Por este motivo, no debemos pensar que dedicando tiempo al estudio de la Torá, ponemos en peligro nuestra prosperidad material. Ábrele a los sabios las puertas de tu casa. Ellos no te empobrecen. Empólvate con el polvo de sus pies, sin temer por tu honor. Y bebe aviamente sus palabras, pues solo la sed de oro constituye una amenaza para el éxito
de la eternidad, incluso ya en la tierra, pero la sed de sabiduría, de conocimiento de la Torá, te colmará de infinitos bienes en este mundo y en el otro mundo. Otro capítulo más de la Misná del Pirkei Avot será la próxima semana, que estaremos con ustedes leyendo otra Misná más, otros dichos de nuestros sabios que también nos dicen lo mismo. Sigue lo que ellos traen como tradición, empolvarnos los pies con la sabiduría de nuestros padres, con la sabiduría de aquellos sabios que han puesto en grande el nombre del santo y bendito sea. Quiera Hashem que esta enseñanza nos deje algo satisfactorio en nuestra mente y seamos personas dignas para que podamos ver el mundo por venir. Nuevamente, les pido de favor a todos que se suscriban a mi canal, que activen la campanita. Si les gustó el video, compártanlo con otros. No se queden con la perla, no la entierren, denla a conocer para que podamos ser grandes en este mundo y poder decir que conocimos a alguien que habla de Torá y podamos decir que Hashem es uno y su nombre es uno. Bendito sea el nombre de su reino por siempre jamás. Baruch Hashem. Buenas noches. Hasta luego. Bye.